es fácil definir un estilo artístico, sobre todo cuando se encuentra entre dos corrientes tan poderosas como el Renacimiento y el Barroco, pero ese es el lugar en el que se encuentra el manierismo. Y para hablarnos de él nos acompaña hoy en el estudio Antonio Urquizar Herrera, que es profesor de Historia del Arte en la UNED. Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué es el manierismo? Bueno, pues sí, efectivamente, es una pregunta obligada porque no solamente habrá mucha gente que no sepa qué es el manierismo, sino incluso los que han leído sobre él puede que no lo tengan muy claro, porque es un término con bastante discusión, ¿no? Bueno, cuando pensamos en la idea de Renacimiento, cuando se genera esa idea, esa noción de Renacimiento como una etiqueta que categoriza una época de la historia o un estilo artístico, este Renacimiento, tiene como bandera la recuperación del ideal clásico en una serie de elementos que tienen que ver con la expresión, pero también con la forma, un equilibrio entre forma y función, podríamos decir. Sin embargo, pues poco a poco la gente que miraba hacia el arte del siglo XVI, que escribía sobre él, se iba dando cuenta de que había un desarrollo en la forma de crear, de producir arte a lo largo de este siglo que no se correspondía ni en sus formas ni en la manera en la que se buscaba comunicar y expresar con él, que no se correspondía con esos ideales clásicos de equilibrio entre forma y contenido, por resumirlo, ¿no? Ya en el siglo XVII empiezan a hablar peyorativamente de la evolución del arte en el XVI porque entienden que se está alejando de esos ideales, ¿no? Que se está alejando en la visión académica del canon de cómo debería ser el arte para ir deslizándose hacia una disolución de los principios que lleva peligrosamente, entienden entonces, hacia el barroco y hacia una forma distinta de entender el arte, ¿no? En esto el Greco, por ejemplo, es el paradigma, ¿no? Porque el Greco no entiende muy bien por qué se desvía de esos cánones clásicos. Y ya en el siglo XX, cuando se ha codificado una historiografía que de manera científica estudia el arte del pasado, pues entiende que a ese camino distinto que se sigue en el XVI y que no es ni el Renacimiento clásico ni el Barroco, se le puede poner algún nombre y se utiliza la etiqueta de manierismo para definirlo, ¿no? Al principio pensando en una etiqueta que define todo un periodo, ¿no? Igual que el Renacimiento no es solamente un estilo, sino es un concepto cultural más amplio, pues se habla de manierismo de esa época para definir pues también las tensiones políticas, sociales, culturales que hay en el XVI, con pues, Trento, por ejemplo, ¿no? Hoy ya, cuando se habla de manierismo, sin embargo, y aquí hay pues un debate científico y académico sobre qué significa el término, se piensa en una etiqueta más delimitada, más concreta, ¿no? No en esta caracterización epocal de la que se empezaba a hablar a comienzos del siglo XX, sino más bien de una tendencia artística y cultural muy concreta, circunscrita espacialmente sobre todo a Italia, temporalmente entre 1520, 1590, 1600, y concentrada en el ambiente cortesano italiano, una serie de artistas que pues evolucionan desde el último Rafael y el último Miguel Ángel y generan pues una serie de modelos en los que como elemento principal, y en esto es en lo que bascula la definición de manierismo, pues se busca una ruptura de las normas clásicas, ¿no? Son una serie de artistas que trabajan en ese momento y que intentan de manera clara, desde el conocimiento previo de cuáles son las normas del modelo clásico del Renacimiento, pues intentan romperlo para avanzar hacia un camino distinto. Bueno, Antonio, ¿y quiénes dirías que fueron entonces los principales maestros del manierismo? Bueno, pues como decía antes, hay un momento fundacional que son el último periodo de la carrera de Rafael y Miguel Ángel, que no son, podríamos decir, artistas manieristas, pero sí son los que están creando en cierta medida las claves que van a desarrollar seguidores y discípulos para ir transitando ese camino de la ruptura del modelo clásico, ¿no? Así, podemos mencionar pues a Giulio Romano, Andrea del Sarto, Sebastiano del Piombo, como pintores que están en esa órbita del último Rafael, también practicando arquitectura como Giulio Romano, también todo el manierismo florentino en torno a la corte de los Medici,
de un Rosso fiorentino, Primaticcio, el mismo Vasari, Bronzino, también con su proyección en el mundo francés, escultores como Cellini, Gian Bologna, Tintoretto en Venecia, Correggio en Parma, en arquitectura, Giulio Romano, como comentábamos antes, pero también el gran modelo tratadístico de Serlio, Palladio, y esto nos abriría pues, el camino hacia la difusión del manierismo por los tratados, ¿no? En general, hay artistas que en algún momento determinado de la carrera trabajan en esto, que van pues un poco evolucionando desde el modelo clásico, y sobre todo se trata a la hora de definir quién está en esta tendencia, quién está en este estilo, de tener claro en el análisis que exista, como decía antes, esa ruptura intencional de las normas clásicas, ¿no? Podemos decir, o muchas veces a la hora de buscar sentido a estas etiquetas y de poder calificar a unos artistas o no con ellas, pues buscar una serie de características. Pues por ejemplo, ¿no? Las exageraciones anatómicas, la complejidad en los temas que son pretendidamente oscuros, el refinamiento cultural, los colores irreales con una finalidad expresiva clara en la pintura, las distorsiones respecto a los cánones de proporciones de las figuras, pero también en la arquitectura, pues la ruptura de los órdenes clásicos, la aparición de los órdenes gigantes, la expresividad también en el tratamiento de las formas arquitectónicas, o, por ejemplo, la ruptura entre esa unión tan clara que había entre función y forma en el código vitruviano, pues que los arquitectos del manierismo la rompen buscando más una afirmación de la expresión, de la ornamentación por encima de la función de los edificios, ese capricho, todo eso son características que podemos decir, bueno, pues si las tiene este artista, digamos que es manierista. Bueno, esa es una forma muy básica de colocar la etiqueta. Lo fundamental es que veamos que en esa aplicación de esas características hay un artista que conoce los códigos clásicos de la pintura y de la arquitectura y que voluntariamente los está rompiendo por una voluntad de buscar una posición estilística diferenciada. Bueno, has señalado que la mayoría de los artistas eran italianos, estaban ligados o trabajaban para las distintas cortes italianas, pero ¿hubo manierismo también fuera de Italia? Porque también antes has señalado al Greco. Sí, bueno, podemos decir que sí, que hubo manierismo fuera de Italia. Lo que pasa es que es una cuestión muy compleja y desde luego con un alcance mucho más limitado de lo que en un primer momento se podía pensar y de lo que tradicionalmente ha pensado gran parte de la historiografía, ¿no? En esta definición pues más concentrada del manierismo, que es en Italia, que es la que puede tener, por ejemplo, Sherman en un libro clásico, pues nos deja fuera a gran parte de Europa, ¿no? Y en cierto sentido con razón, ¿no? Los autores que han reflexionado sobre esta difusión del manierismo en Europa, como Gian Bialostocchi, ofreciendo un modelo en el que hay una tensión entre el arte de corte y el arte vernáculo, han llegado a la conclusión de que casi todo lo que tenemos en Europa es lo que se puede llamar arte pseudomanierista. Porque lo que encontramos son autores que no han participado de esa ruptura de las reglas clásicas de una manera reflexiva, no han estado en Italia participando de ese momento de creación de un nuevo modelo artístico, sino que se han limitado a copiar modelos que van exportándose desde Europa. Pintores que están copiando las estampas de Giulio Romano, arquitectos que están copiando las estampas de los tratados de Serlio, por ejemplo, y que pues colocan unas figuras en esas posturas forzadas que pueden tener las de Giulio Romano, sin conocer previamente las reglas clásicas de composición y sin tomar libre y voluntariamente una decisión de ruptura con las mismas. Y eso pasa en los artistas, pero pasa también en el público que las está percibiendo. No se trata solamente de que un artista como Pedro Machuca, por ejemplo, que ha estado en Italia participando, aunque sea, como dice Fernando Marías, de una manera más receptiva que proactiva en la conformación del modelo manierismo, no se trata de que él sea manierista y traiga un edificio manierista casi en paracaídas, podríamos decir, a la España de comienzos del XVI, colocando el Palacio de Carlos V en Granada, sino de que el público que lo encarga, que lo recibe, que lo lee, el debate artístico español del momento, sea capaz de entender que ahí hay una ruptura de las normas clásicas, ¿no? Para que haya manierismo tenemos que tener artistas que quieran romper y un público, unos espectadores de las obras que sean capaces también de entender esa ruptura, ¿no? Y ahí pues el Greco es una figura fundamental,
también un poco en paracaídas, podemos decir que nos trae esa ruptura del modelo clásico, pero el Greco por lo menos está ya en un momento, en esta segunda mitad del siglo XVI, en la que su apuesta estética, su apuesta cultural está generando reacciones en personas que entienden el alcance de la apuesta, ¿no? A favor o en contra, pero está generando un debate en un contexto en el que se entienden, no todos, pero sí algunos entienden los términos del debate, y eso ya nos permite hablar de un manierismo pues más claramente defendible en ese contexto. Bueno, en un contexto en el que, como digo, la mayoría de lo que encontramos en la producción artística española de momento son básicamente pseudomanieristas. Antonio, antes ha señalado que el término manierista aparece a comienzos del siglo XX, pero exactamente ¿por qué se usó esa palabra? ¿Qué es lo que significa en concreto? Bueno, maniera es una palabra que se conocía en la literatura artística italiana del XVI, se manejaba, ¿no? Vasari, que en sus vidas de los pintores, artistas, tal, es el gran codificador de terminología y de un lenguaje en la literatura artística del XVI, lo utilizaba de varias maneras, ¿no? Para hablar de una determinada manera de pintar, y así las tres edades de la pintura, las tres manieras, la prima, la segunda, la terza maniera, ¿no? Los grandes momentos en la evolución de la pintura, pero también como la forma de pintar concreta de un artista, ¿no? La maniera de fulanito, la maniera de menganito, ¿no? Pero también para Vasari, en maniera, y de forma progresiva, esto fue calando en el pensamiento artístico de su tiempo, es una manera especial de pintar, una manera refinada, en la que podemos decir que hay una, utilizando términos modernos, una conciencia de estilo, una voluntad de que se quede reflejado un estilo particular, personal, refinado. Eso es también una manera propia, ¿no? Por ejemplo, cuando Vasari alaba la grazia de la arquitectura de Giulio Romano, va por este camino. Bueno, pues cuando a comienzos del siglo XX quieren caracterizar el periodo, entienden que, ya que están hablando de pintores que trabajan, o de arquitectos que trabajan siguiendo el modelo de Rafael y de Miguel Ángel, son artistas que trabajan a la maniera de, ¿no? Que siguen este modelo, y entonces se utiliza esto, bueno, pues como la raíz desde la que poder crear un término que es manierismo, ¿no? Como el periodo en el que se trabaja según la maniera de esos grandes artistas, ¿no? Hoy ya vemos que no significa exactamente eso en la forma en que entendemos manierismo, pero ese es el origen de la utilización del término. ¿Y por qué en algunos casos la palabra manierismo tiene un significado peyorativo? Bueno, en cierta medida por esta idea de que es como un estilo dependiente del estilo de otros. También porque este concepto académico en el que se veía mal esa ruptura o esa desviación desde el orden clásico, pues ha seguido teniendo peso todavía en la manera en la que entendemos el asunto, ¿no? También porque, bueno, es evidente que en la configuración de nuestra forma de acercarnos al manierismo hoy pesa mucho también pues el momento en el que se crea ese término manierismo a comienzos del siglo XX, su relación con las vanguardias artísticas, una manera distinta de entender el arte del Renacimiento, y una apuesta en la que hay una cierta proyección también de las necesidades y los intereses del presente cuando se crea, ¿no? Y eso también genera pues cierta desconfianza a la hora de utilizarlo como etiqueta, ¿no? Pero yo creo que una cuestión muy importante también a la hora de hablar de manierismo es que con todas estas salvaguardas historiográficas, con toda esta atención que tenemos que tener a los filtros que nos crea el uso de los términos, hay que entender también que es un término que puede servir para que entendamos bien, o que debemos de utilizarlo para intentar entender bien cuál es la forma de usar, de entender que tenían las obras de arte en ese periodo. Es decir, detectamos que hay unos cambios en la forma de trabajar, pues tenemos que preguntarnos por qué se producen esos cambios, ¿no? Y como decía al principio, el elemento fundamental de la ruptura de ese modelo clásico es que cambia esa relación, ese equilibrio entre forma y contenido, entre expresión, podríamos decir, únicamente formal, pero también de expresión emocional de las obras, ¿no? Y que si artistas como el último Miguel Ángel cambian la forma de trabajar porque se ven tocados, podríamos decir, por ejemplo, por el modelo de la escultura del helenismo, y adoptan el modelo de la expresión dramática del Laoconte, que rompe esas normas clásicas, es porque eso responde a unas necesidades expresivas y formales que tienen, ¿no? Y que van a continuar pues sus seguidores.
Muy bien, pues Antonio Urquizar, profesor de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para hablarnos del manierismo. Gracias a ti, Clara.